Eh, bueno, les voy a presentar a la ponente. Ella es, como les había mencionado, la doctora María Claudia Segovia. Ella obtuvo su licenciatura en biología en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Su maestría la realizó en Ohio University en ambiente y biología vegetal y su PhD en el Departamento de Botánica de la Universidad de Florida. Su experiencia laboral, bueno, su investigación se ha centrado en los ecosistemas altoandinos. Durante los últimos años ha trabajado en diferentes aspectos relacionados a bosques de los árboles de papel, polilepis, y bueno, durante su carrera también se ha vinculado a diferentes grupos de mujeres en ciencia. Es miembro fundadora del grupo UF PhD Moms y también ha participado en varias actividades de vinculación y educación en ciencia para niñas y minorías. En la actualidad, ella es docente del Departamento de Ciencias de la Vida y Agricultura de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE y cofundadora y coordinadora general de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas. Entonces, damos paso a la doctora. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Quiero de igual manera agradecer a este consorcio de interuniversitario en eh, en esta serie de webinars que están titulados La educación continúa y avanza, ¿verdad? Entonces, quiero agradecerles mucho. Nosotros, como justamente Fausto lo dijo, yo soy docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y del Departamento de Ciencias de la Vida y Agricultura, y también vengo en representación de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas. El día de hoy tengo el gusto de conversar con ustedes de este tema, diversidad en la ciencia. A lo largo de estos días yo he visto que los webinars se han dedicado más a temas científicos propiamente dicho, pero quiero este día hablar con ustedes acerca de este tema que es sumamente importante que ustedes, principalmente que son estudiantes, empiecen a analizarlo. Entonces, a continuación, quiero que pensemos en esta imagen de la ciencia. Cuando nosotros pensamos en ciencia, pensamos usualmente en esa ciencia que está enfocada a laboratorios, dentro de microscopios, experimentos un poco complicados, ¿sí? Esa es la imagen que nosotros tenemos de la ciencia. Sin embargo, la ciencia es mucho más amplia. La ciencia está mucho más cercana de lo que nosotros nos imaginamos. Ahora les invito a que ustedes cierren por unos momentos los ojos y se imaginen a un científico o científica. ¿Cuál es la imagen que se viene a la mente? Unos pocos segundos para que ustedes cierren los ojos y vean la imagen de científico o científica que les viene a la cabeza. Entonces, abramos los ojos y veamos cuál es la imagen que ustedes tienen de ese científico o científica. Y muy probablemente la mayoría de imágenes que vinieron a su mente fue justamente esta imagen de Albert Einstein o algo parecido, ¿sí? Entonces, la imagen que nosotros tenemos de ciencia, como habíamos visto anteriormente, no solamente es esa imagen de una ciencia mucho más lejana, de laboratorios, que está para un determinado tipo de personas, sino también tenemos esta imagen de un científico masculinizado, usualmente caucásico, usualmente adulto, es decir, nuestra imagen de científica es adultocéntrica, y también con estos estereotipos que va a ser una persona retraída, excéntrica, que son esas imágenes que nos han vendido, hemos empezado a ver a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, la ciencia no es así. Muchos de ustedes están estudiando en carreras tecnológicas y sabemos que la ciencia es mucho más amplia. Entonces, la ciencia está dada no solamente para ese hombre adulto caucásico, sino también está dada para hombres, mujeres, latinos, negros, asiáticos, indígenas, personas con capacidades especiales,
LGBTI. La ciencia es para todos, como ustedes pueden ver en este slide. Entonces, el día de hoy quiero comentarles una perspectiva desde mujeres, pero simplemente para que ustedes se den cuenta esa perspectiva de un grupo minoritario en ciencia, pero que también se aplica a todas estas ramas, ¿no? Y a todas estas áreas de la ciencia, porque la ciencia tiene que ser muchísimo más diversa. Entonces, como les decía anteriormente, en esta charla nos vamos a centrar en la presencia de las mujeres en ciencia, pero eso no implica que hay otras minorías que también necesitan ser representadas. Este trabajo de mujeres en ciencia es un trabajo que ya ha venido en academia y en ciencia por cerca de más de una década. Sin embargo, en el Ecuador recién está empezando en los últimos 3 o 4 años y todavía es un tema que no se lo habla mucho en estos ámbitos académicos. Entonces, quisiera empezar esta parte de mi charla con esta frase. La gran tensión necesaria en la mente que se requiere va más allá del poder físico de las mujeres. Esta frase fue escrita por De Morgan, que es un matemático del siglo XIX y fue el tutor de matemáticas de Ada Lovelace, la primera mujer programadora que tenemos de la historia en relación a las mujeres en las matemáticas. Entonces, este señor fue, fue contratado por la mamá de Ada Lovelace para que sea su tutor en matemáticas, ¿sí? Y él, algo que le llamó muchísimo la atención cuando empezó a trabajar con Ada Lovelace, a educarla en la matemática, le admiraba muchísimo porque decía, ella piensa como hombre, ¿sí? Entonces, esto que es del siglo XIX, estas frases, estos estereotipos, siguen manteniéndose en la ciencia actual. Tal vez no tan evidentes, a veces muy sutiles, pero siguen existiendo, especialmente en nuestra academia. ¿Sí? Yo espero que muchas de ustedes, y tanto hombres como mujeres, no hayan recibido estos comentarios en que las mujeres no estamos preparadas para trabajar en ciencia, tecnología y desarrollo. Sí, yo espero que no. Y si no, es algo que tenemos que hablar, algo que tenemos que seguir conversando y preparándonos. ¿Esto qué ha llevado? Esto ha llevado en las últimas décadas a que existe un proceso que se conoce como invisibilización de las mujeres en la ciencia. Y se han hecho estudios muy interesantes acerca de este tipo de problemas. Hay un estudio ecológico que incluso le da un nombre, que es este efecto de Matilda. ¿Qué es el efecto de Matilda? Es un sesgo que tenemos todos los seres humanos en contra de los logros de las mujeres en ciencia. Este efecto se lo nombró de esa manera en honor a Matilde Joslyn Gay, que fue una sufragista que hizo un ensayo en el cual demostraba justamente los desafíos que tenemos que enfrentar las mujeres en ciencia. Entonces, a continuación, voy a contarles algunos de los ejemplos de este efecto Matilde que han ocurrido a lo largo de la historia de la ciencia. Entonces, aquí tenemos algunos nombres que para muchos de ustedes pueden ser muy familiares, para otros probablemente sea la primera vez que ustedes han escuchado estos nombres. Tenemos a Frieda Rothschild Robbins. Ella fue la investigadora que trabajó por muchísimos años en anemia, fue la que descubrió la anemia perniciosa. Sin embargo, no se le conoce porque el que se llevó todos los laureles de ese estudio fue su esposo. Marianne Diamond es la primera mujer que creó esta área de neurociencia y es una mujer que tuvo varias veces que pelear su autoría porque cuando ella mandaba artículos científicos sobre neurociencia como primera autora, le devolvían los artículos porque los investigadores pensaban que una mujer no podría haber mandado ese artículo o ser la primera autora del mismo. Lisa Meitner
Ella es una física que estudió la fisión nuclear. Sin embargo, no pudo ganar el premio Nobel, sino el que ganó el premio Nobel fue su colega de laboratorio, a pesar de ella haber sido la pieza fundamental para que podamos trabajar y ahora conocer acerca de la fisión nuclear. Nettie Stevens fue la descubridora de la diferencia de los cromosomas genéticos de X y Y, principalmente en mamíferos. Sin embargo, los descubrimientos que Nettie Stevens realizó se los fueron cedidos a Morgan, y muchos de ustedes probablemente en los libros de ciencia hayan aprendido de Morgan y de este descubrimiento de estos sexos, de estos cromosomas sexuales, pero en realidad la que hizo todo el trabajo es Nettie Stevens. Uno de los casos más conocidos a nivel mundial es justamente el de Rosalind Franklin, que con la famosa fotografía 51, gracias a la fotografía 51 de Rosalind Franklin, Watson y Crick pudieron descifrar la estructura del ADN. Sin embargo, esa fotografía 51 fue utilizada sin el consentimiento de Rosalind Franklin. Incluso eso llevó a que Rosalind Franklin no sea considerada para el premio Nobel. Ella jamás se enteró que ellos utilizaron la fotografía de sus estudios de posgrado para el descubrimiento del ADN. Ella murió sumamente joven, justamente porque sus estudios se realizaban en radiología, con rayos X, y murió con cáncer de ovario, sin saber que ella había aportado a uno de los descubrimientos más importantes de la biología molecular del siglo XX y que siguen creando nuevas y nuevos conocimientos en el siglo XXI. Jocelyn Bell es otra científica que estudió pulsares. Sin embargo, ella no logró el premio Nobel porque sus compañeros se les dio los logros de ella y ellos ganaron el premio Nobel. Nileka Marik hizo estudios de relatividad. Muy pocas personas lo conocen con su apellido, Mileva Marik. Muchos le conocen como la esposa de Einstein. De acuerdo a las cartas que existen entre Einstein y su esposa, mucho de lo que ahora conocemos de la teoría de relatividad de Einstein fue realizado por su esposa. Sin embargo, ella jamás estuvo ni en ninguno de los premios Nobel, ni en ninguno de los premios que ganó su esposo. Lo máximo que logró es de que el momento que se divorció de Einstein, una parte del premio que ganó Einstein en uno de los Nobel se le dé a ella y a sus hijos. Marie Curie, nosotros sabemos que Marie Curie es uno de los ejemplos y las representantes más importantes de las mujeres en premio Nobel. Es una de los pocos seres humanos que ha ganado varios premios Nobel en diferentes áreas científicas, y sabemos que ella trabajó por muchísimo tiempo en radioactividad, pero muy probablemente muchos de ustedes no saben que cuando Marie Curie, en su primer premio Nobel, Marie Curie no iba a ganar el premio Nobel. Entonces su esposo tuvo que ir y pelear por ella, y el esposo dijo que si su esposa no era incluida en el premio Nobel, entonces él no lo iba a recibir, porque la que había hecho la mayor cantidad del trabajo en el laboratorio era Marie Curie y no su esposo, ¿sí? Entonces, por esa razón fue la que recibió el primer premio Nobel. Jocelyn Pordue es una de las primeras mujeres que trabajaron en fecundación in vitro, científicas que trabajaron en esto, pero igual toda la información y todos los trabajos se lo fueron acreditados a su esposo. Y finalmente Tatiana Afanasieva, termodinámica, de igual manera, sus trabajos en termodinámica llevaron a muchísimos análisis interesantes de física y química. Sin embargo, su trabajo también salió con el nombre de un hombre que fue su esposo. Entonces, como ven, estos son algunos de los casos. Y muchos de ustedes me dirán, bueno, pero eso pasó hace algún tiempo, o se quieren victimizar las mujeres, que es una de los
puntos que varias veces nos dicen, no es asunto de victimizarnos, nosotros sabemos que tenemos igual capacidad que nuestros colegas, lo importante es visibilizar el problema. Y también darnos cuenta que este proceso de invisibilización de las mujeres no es algo del pasado, es algo que sigue ocurriendo y que es porque todos nosotros tenemos un sesgo, que tenemos que aceptarlo y luchar contra ese sesgo. Entonces, justamente lo que les decía, muchos me dirán, son historias del pasado, ¿no? Pero ahora nosotros podemos ver que sigue. Los porcentajes de mujeres en los libros de ciencia e historia son bajos. Recuerden, en sus libros de ciencia, ¿cuántas fotos de mujeres han visto? ¿Cuántas citas de mujeres han visto? Entonces, eso hace que nuestro conocimiento acerca y la valoración que les demos al trabajo de las mujeres en las ciencias vaya cada vez reduciéndose. Menos expertas son invitadas a entrevistas. En los últimos, vamos a revisar después un slide, que sabemos nosotros que las mujeres somos menos invitadas a webinars, menos invitadas a entrevistas. Si analizamos en el Twitter y en las redes sociales, sabemos que los mensajes de los hombres son retuiteados el doble que el de una mujer. ¿Sí? Entonces, como ven, en todos los diferentes campos tenemos ese tipo de sesgos. Justamente hace unas 2 o 3 semanas, una colega me decía que ella había publicado un artículo científico acerca de un tema médico. Justamente en salud pública, con todo esto de la crisis sanitaria, pero los periódicos de este país, a quienes invitaron para que den sus opiniones en relación al artículo científico y en relación a la crisis sanitaria, fueron a los coautores, a pesar de que ella era la investigadora principal, ella fue la que escribió el artículo científico y ella era la autora de correspondencia. ¿Sí? Entonces son cosas no del pasado, son cosas que pasan y que nos pasan todo el tiempo. Estamos en esta crisis sanitaria. El 70% del personal de salud, especialmente si analizamos en el caso de enfermería, el 70% somos mujeres, ¿sí? Sin embargo, el personal de salud femenino a nivel mundial es percibido como menos competente y que está preparado solo para los servicios de cuidado, ¿sí? Como les decía anteriormente, las mujeres somos menos citadas por los medios de comunicación. Si nosotros analizamos en los medios de comunicación, en la televisión, en los periódicos más importantes, quiénes son los que están siendo entrevistados, quiénes son los que están presentando pequeños espacios acerca de ciencia y tecnología, usualmente no son mujeres, son hombres. Las mujeres visibilizadas, aquellas mujeres que han logrado sobrepasar estos diferentes barreras y desafíos, son más atacadas por la percepción negativa que tenemos de manera general de este liderazgo femenino. Entonces, siempre que vemos una mujer, no solamente nos fijamos en qué es lo que está diciendo, sino cómo está maquillada, cómo está peinada, qué está usando. Entonces, son diferentes percepciones que las mujeres tenemos que dar para ser consideradas expertas en algo. En los últimos años, la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas ha empezado a hacer un seguimiento de paneles y seminarios. Obviamente, en estas últimas 2 o 3 meses, con la cuarentena y con la crisis sanitaria, los webinars han aumentado muchísimo. Y lo que hemos visto que ha habido una gran cantidad de paneles de hombres, que en el mundo se les conoce como los manuals. Entonces, aquí ustedes pueden ver un ejemplo de 4 paneles de hombres. No importa el tema que estén hablando, administración, ciencia, sensores remotos, ingeniería, leyes. La mayoría de los conferencistas son hombres. Y más o menos nosotros hemos encontrado de lo que podemos ver en las redes sociales y nos llegan un promedio entre 6 a 10 paneles de hombres por semana. Entonces, ¿por qué esto es importante? Primero tenemos que visibilizar el problema. Y el segundo es importante, ¿y por qué nos preocupa la red?
es porque estamos dando esa imagen de experticia. Y esa imagen de experticia, como les decía anteriormente, se convierte en una imagen de experticia de hombres, una imagen de experticia masculinizada, ¿sí? Que es lo que hablábamos al inicio de esta charla. Y el segundo punto importante es que si una mujer quiere estar en alguno de estos ámbitos de ciencia, tecnología, artes, humanidades, si yo no veo a alguien ahí, no tengo un modelo a seguir. Entonces, muchas veces eso genera una barrera extra para que las mujeres no participen. Entonces, nosotros como red estamos justamente haciendo ese seguimiento y estamos invitando a aquellos organizadores de paneles, de webinars, a que busquen mayor diversidad, que busquemos igualdad, que busquemos mayor la presencia de expertas, que sí hay expertas. A nivel mundial hay eh, varias iniciativas en las cuales se motiva a la presencia de mujeres en paneles. ¿Sí? ¿Y esto qué nos lleva? A la larga, esto nos lleva a generar menos mujeres en ciencia, menos mujeres en medios, menos mujeres que participen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos menos modelos a seguir. Empieza a generarnos inseguridades. ¿Por qué? Porque entrar en un grupo masculinizado no es fácil y eso genera lo que se conoce como el síndrome del impostor, que lo sufren todos los seres humanos, pero se ha visto que sufren en más proporción las mujeres. Y al mismo tiempo eso va a generar nuevamente una menos participación, en este caso de las mujeres, y eso lleva a unas perspectivas mucho más pequeñas. En este caso de la crisis sanitaria, ustedes saben que estamos viviendo una crisis sanitaria mundial, una crisis económica, una crisis social, pero para salir de esto no podemos tomar una perspectiva sesgada de solo un 50% de la población. Tenemos que tomar en cuenta también del otro 50%, que también tenemos expertas, que también tenemos opiniones y que también tenemos unas perspectivas diferentes. Pero como ustedes ven, este sesgo no solamente es de participación, sino que este sesgo se ve reflejado en el tipo de ciencia que hacemos. Entonces, si nosotros tenemos este sesgo personal, eso se va a ver aplicado en el tipo de experimento, en el tipo de muestreo, en cómo hago la ciencia. Entonces, por eso es importante visibilizar estos problemas, analizarlos y ver cómo lo podemos solucionar. Entonces les voy a dar y vamos a hablar solo dos ejemplos acerca de cómo este sesgo puede afectar ciertos procesos de investigación. Uno de ellos y uno de los probablemente más conocidos es el infarto. Entonces, primero quiero que conozcan que recién en 1980 las mujeres fueron incluidas en los ensayos clínicos para las medicinas. ¿Eso qué implica? Que antes de 1980 las mujeres estábamos recibiendo medicina en la cual solo se probaba en hombres. ¿Sí? Entonces eso ya nos da una idea de este sesgo tan marcado. En el caso de los infartos, en los últimos 20 años, los investigadores empezaron a dar cuenta que las mujeres empezaban a morir de infartos en gran porcentaje. ¿Y qué se dieron cuenta? Que teníamos los doctores y las doctoras tenían un cuadro acerca de los diferentes síntomas totalmente diferente de las mujeres frente a de los hombres. Aquí se empezaron, y ustedes ven en esta tabla, justamente cuáles son esas características fisiológicas únicas que tenemos las mujeres en relación a los hombres. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos, si comparamos la masa ventricular del lado izquierdo del corazón, mucho más pequeña comparada con el hombre. En el rato de que hablamos de la contracción o contractibilidad que tiene el corazón, las mujeres tenemos mayor contractibilidad. ¿Sí? El rato que se da apoptosis o cambio celular, nosotros tenemos niveles menores. Y así ustedes pueden ver características únicas del corazón de la mujer en relación al corazón del hombre. ¿Sí? De manera interesante podemos ver que a pesar de que las mujeres estamos entrando en estas pruebas para estudios cardíacos, las mujeres somos el 50% de los pacientes con problemas cardíacos, pero apenas un 20 o un 25%
participan en estudios de problemas cardíacos. Esto de acuerdo a la clínica Cleveland en el 2020. Entonces, es algo que sigue pasando. Y como ustedes ven y vimos en la tabla, siguen y existen diferentes características anatómicas y fisiológicas que se deben tomar en cuenta el momento que hacemos estudios en la salud. En el siguiente slide ustedes pueden ver un gráfico en el cual nos demuestra cuáles son los síntomas de un infarto para un hombre y para una mujer. Ustedes ven que en mujeres tenemos el dolor de mandíbula, tenemos la falta de aire, tenemos una molestia en el pecho y una presión en el pecho, tenemos dolores de espalda, extrema fatiga y náusea. Entonces, como ustedes ven, muchos de los síntomas son totalmente diferentes a los hombres. ¿Eso qué pasa? Y además, acuérdense que las mujeres tenemos un umbral de dolor mucho más alto. Entonces uno puede decir, bueno, básicamente estoy cansada, me voy a acostar, no pasa nada. Puede ser que esté sufriendo un infarto y cuando llegue al hospital puede ser que ya sea irreversible. Entonces, el porcentaje de mujeres que sufren un infarto o mueren o se quedan con una calidad de vida menos adecuada a lo que sucede con los hombres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos aprendido a leer los síntomas para infartos mucho mejor para hombres que para mujeres. ¿Eso qué se refiere? A que los estudios no han incluido a esta población, este 50% de la población que también sufre de infartos. El segundo ejemplo que les he querido traer para conversar con ustedes es acerca de la seguridad. ¿Sí? Estamos en una crisis sanitaria y especialmente, como les decía, el 70% de la población que está en la primera línea, aquellas que son enfermeras, auxiliares de enfermería, doctoras, son mujeres. ¿Sí? Pero paradójicamente son el 70% de la población de salud es mujer, pero apenas un 15% ocupan puestos de decisión. Solo para que tengan una idea. Esos son datos globales de la Organización Mundial de la Salud para todo el mundo. ¿Sí? Pero ahora me quiero centrar dentro de este contexto general acerca de la ropa de protección. Estos son estudios que se llevaron en Estados Unidos e en Inglaterra. Las enfermeras, las doctoras se quejan que la ropa de protección para entrar a cuidados intensivos o emergencias en esta crisis sanitaria son enormes, porque no se hacen la ropa de protección con medida femenina. Entonces ustedes pueden ver que dicen que tienen el tamaño de jugadores de rugby, es decir, son sumamente grandes, mascarillas y guantes son demasiado grandes, porque solo les han comprado tallas extra large o large y las manos de las mujeres son más pequeñas, entonces no pueden realizar, no se pueden proteger correctamente y además no pueden realizar su trabajo de la manera adecuada. ¿Qué es lo que se ha visto en el caso de estos dos países en donde han hecho los análisis? En que eso ha llevado a que el porcentaje de mujeres que se enferman porque no tienen correctamente la ropa de protección, porque está demasiado grande o demasiado floja, ha aumentado en estos países. Entonces son, como ven, pequeños detalles y si hablamos de esto, podemos hablar también hace pocos meses cuando las astronautas en el instituto estaban en el espacio y quisieron hacer una caminata espacial, no pudieron hacer porque no tenían un tamaño de traje adecuado para mujeres. ¿Sí? Entonces, son esos pequeños detalles que están ahí y que es porque no tenemos suficientes cardiólogas, porque no tenemos suficientes ingenieras industriales, porque no tenemos ingenieras mecánicas que pongan esa perspectiva o también ingenieros médicos que amplíen su visión para tomar en cuenta a toda la población. ¿Eso qué nos ha llevado? Que muchas veces estamos fortaleciendo esa imagen de una ciencia en una torre de marfil, una ciencia alejada de la realidad de la sociedad. Estamos fortaleciendo esa imagen estereotipada de ciencia que vimos en los primeros slides. Eso también hace que los investigadores los tomadores de decisiones tomen ciertos datos y muchas veces hagan mal uso de los datos, ¿sí? Que también como la ciencia está tan lejana,
tengamos un desconocimiento del método científico, cómo funciona. Nosotros hemos vivido en estos meses este proceso de esta crisis que nos ha demostrado que en la ciencia hay incertidumbre, que las cosas van cambiando con la ciencia, pero la gente no sabe eso porque nosotros como científicos nos hemos mantenido y científicas nos hemos mantenido muy alejados usualmente de la sociedad. Y también por otro lado lo que se ha visto y se ve es esta pelea de egos entre científicos, esta pelea de quién quiere brillar más en lugar de colaborar, ¿sí? Entonces, eso tenemos que cambiar y eso se cambia con una ciencia más diversa, una ciencia más abierta, una ciencia que llegue no solamente a un grupo élite, a un grupo definido, sino a toda la sociedad. Entonces, justamente, si analizamos la diversidad, que es la propuesta que les quiero hacer el día de hoy, es una característica del grupo que se centra en la diferencia. La diversidad de ciencia se refiere a cultivar el talento y promover la inclusión de la excelencia de todo el espectro social. Y se ha visto que tiene diferentes facetas: diversidad en edad, diversidad en origen, diversidad en etnicidad, en orientación sexual, en el sexo, en estatus socioeconómico, en geografía, niveles de experticia y áreas de experticia. Como ustedes ven, nosotros lo que hemos tocado ahora es solo el género, que es uno de los parámetros de diversidad, pero ustedes pueden ver que hay muchísimos parámetros que debemos tomar en cuenta. Entonces, yo lo que les invito es que ustedes que son estudiantes, que son profesores de universidades, empecemos a cuestionarnos qué tan diverso es nuestro grupo de trabajo, qué tan diversa es nuestra universidad, qué tan diverso es el laboratorio donde estoy trabajando, ¿sí? Y algo que también es importante y quería tocar con ustedes, son 3 puntos importantes. Hemos analizado diversidad. Entonces, no solamente es tener un grupo diverso en edad, en género, en estatus económico, de diferentes orígenes, sino también inclusión. ¿Y a qué se refiere la inclusión? Que esa persona se sienta bienvenida, que esa persona se sienta escuchada, ¿sí? Y por último, el tercer parámetro que vendría a ser la equidad, en que se refiere que todas las personas que están en este grupo de trabajo tengan la igual oportunidad de salir adelante, la igual oportunidad de publicar un artículo y ser coautora. Eso tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Ahora, ustedes ven que simplemente el admitir que una persona de minoría esté en el grupo no es suficiente. Si esa persona no se siente bienvenida, si esa persona es subvalorada, si esa persona no es escuchada, no ganamos nada. Entonces es importante este proceso de inclusión y también este proceso de equidad en un grupo de trabajo. Este es un proceso de aprendizaje. Esto uno va aprendiendo con el tiempo y es todo el tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que se ha visto y en los estudios, para finalizar, qué es lo que logramos con una ciencia diversa, que es la propuesta que yo vengo a invitarles a que analicen? Se ha comprobado que los estudios más diversos son más creativos, llevan a innovación, llevan a la excelencia. Se ha visto que artículos y proyectos diversos tienen un porcentaje de entre 10 a 15% más citas, pueden solucionar problemas de mayor complejidad cuando se tiene gente de multidisciplinario, interdisciplinario, interseccional. También facilita la especialización. ¿Por qué? Porque si tengo ya un compañero que va a trabajar en un punto, entonces yo me especializo en una área específica y de esa manera puedo sacar adelante mejor los resultados. Al tener personas de diferentes antecedentes, diferentes orígenes, diferentes etnias, también puedo darme cuenta de los sesgos, porque eso tenemos que aceptar. Todos tenemos sesgos, pero al menos debemos de estar al tanto. Y a veces cuando tenemos personas de diferentes perspectivas, ellas nos ayudan a darnos cuenta de los sesgos que yo tengo, ¿sí? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos que enfrentar, ¿no? La pérdida de diversidad en el sistema educativo. Mientras va pasando, va subiendo el sistema, puede ser que tengamos diversidad en la escuela, pero pasamos al colegio y ya hay un primer filtro,
Y luego pasamos a la universidad, y cuando a la universidad pasamos al posgrado, se va filtrando, y en este filtro que tenemos, ya sea académico, ya sea económico, socioeconómico, ¿qué es lo que pasa? Vamos perdiendo diversidad en el sistema educativo. Otro de los puntos importantes que los comités tienen sesgo, los comités que designan profesores, los comités que deciden los revisores de artículos científicos, los comités que deciden el aumento de salarios, los comités que deciden quiénes ganan los premios, ¿sí? Tienen sesgo y eso tenemos que asimilarlo y evitar eso. Los criterios muchas veces de admisión, ya sea para pregrado, posgrado, no siempre son equitativos, a pesar de que en nuestra legislación tenemos lineamientos de equidad y de igualdad, no siempre se cumplen. Y también tenemos que muchísimas veces existe una inequidad en el pago. Se tiene que muchas veces, en la actualidad sabemos que muchísimas de los profesores, profesoras, del personal docente que está a tiempo parcial, medio tiempo o ocasional, somos mujeres. Entonces, en la situación económica que estamos viviendo, muy probablemente las personas que se van a quedar sin trabajo, un porcentaje alto, vamos a ser las mujeres. ¿Por qué la mayoría de las mujeres trabajamos medio tiempo ocasional? Porque tenemos que dedicarnos al otro aspecto de nuestra vida que también es el aspecto de cuidado, que sería la razón para otra charla al respecto. ¿Cómo podemos hacer una ciencia más diversa? Tenemos que definir estrategias, cómo hacerlo, cómo apoyar para tener una ciencia más diversa. Reconocer, como les decía, nuestro sesgo que les he dicho varias veces. Reconocer también que hay barreras para minorías, que no veamos desde nuestros privilegios. Tratemos de ser mucho más empáticos con las personas que no han tenido las mismas oportunidades que nosotros. Pero ¿qué puedo hacer yo y mi institución? Entonces pensemos en las instituciones a las que ustedes pertenecen. La universidad debe crear una cultura institucional de inclusión. Entonces aquí un poco analizar realmente las instituciones que están organizando este webinar. ¿Tienen una cultura de inclusión? ¿Respetan y valoran la diversidad de nuestros orígenes? ¿Promueven oportunidades para todos los estudiantes para que se conecten a la sociedad y conecten la sociedad a la ciencia, que realmente se haga procesos de vinculación y que se pueda llegar a la sociedad como deberíamos y de esa manera conectar esta ciencia de una torre de marfil con la verdadera necesidad de nuestra sociedad? ¿Y qué puedo hacer yo para generar esa diversidad? Uno de esos de ser mentor es revisar nuestros sesgos. Después de esta charla, yo espero que ustedes empiecen a pensar cuántos sesgos tenemos y todos tenemos sesgos. Y es muy difícil por toda la cultura, todo lo que hemos venido aprendiendo, el ambiente en que vivimos. Es también importante celebrar los logros de nuestros compañeros, de aquellos compañeros que sabemos que es difícil para ellos. Formar un grupo de trabajo en el cual nos apoyemos y nos ayudemos. Y eso ha sido uno de los aprendizajes a lo largo de mi vida, cómo las redes te pueden apoyar. Y en este caso, la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas se formó por eso, por apoyarnos para salir adelante y abrir camino a otras mujeres que están dedicadas a la ciencia en este país. Y por último, comunicar tu investigación. Acuérdense que si no se comunica, no existe. No solamente es el proceso de publicación, sino también el de comunicar, el de hablar. Muchas veces a las mujeres no nos gusta hablar, no nos gusta salir, pero si no hablamos, no nos conocen. Si no nos conocen, no podemos generar esos modelos a seguir y no podemos seguir abriendo, como les decía, estos caminos. Para terminar, quisiera dejarles con esta frase: no son nuestras diferencias las que nos dividen, es nuestra incapacidad para reconocer, aceptar y celebrar esas diferencias lo que nos va a hacer realmente fuertes. Así que con esto, muchísimas gracias por su atención y si tienen algunas preguntas, con todo gusto. Muchas gracias, Doc, por su participación. Me pareció muy interesante. Es un tema muy relevante en la sociedad actual, el que hemos tocado el día de hoy. Damos paso ahora a la ronda de preguntas. Voy a leer una. Dice: buenas noches, doctora Claudia Segovia. Muchas gracias por su participación y búsqueda de visibilizar a la mujer
Mi pregunta es, desde REMSI, ¿qué estrategias se han tomado para hacer relevante la participación de las mujeres en diversos ámbitos? Bueno, nosotros desde la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, nuestro primer objetivo es visibilizar a las mujeres en ciencia. ¿Cuáles han sido las estrategias? Nuestras principales herramientas son las redes sociales. Entonces, nosotros lo que hacemos es justamente compartimos en las redes sociales las publicaciones de nuestras científicas, compartimos en las redes sociales los logros de nuestras científicas, premios que han tenido. También estamos trabajando, bueno, nosotros tenemos nodos en diferentes partes del país, ya tenemos 10 nodos asociados a la mayoría de las universidades y en esos nodos también estamos trabajando para generar datos, porque algo que también es importante es en este proceso de visibilización es generar datos para de esa manera demostrarles cómo hay estos sesgos. Otra de las estrategias que estamos trabajando es la capacitación. Capacitación en las mujeres acerca de comunicación científica, de cómo dar charlas, un poco de trabajo, tocar estos temas que usualmente no se hablan todo el tiempo. Gracias, Doc. Otra pregunta que nos hacen es, ¿por qué cree que las mujeres no alcanzan niveles altos en los puestos de docencia e investigación en las universidades del Ecuador? Hay muchísimas razones. No tenemos estudios sumamente claros aquí en el Ecuador. Hay estudios en Europa y en Estados Unidos. Se le conoce como el flujo, el flujo que tiene muchos agujeros. ¿Por qué? Porque lo que vemos es de que, como les decía, mientras uno va subiendo en la carrera académica o en la carrera científica, el número de mujeres va disminuyendo, ¿sí? Y cuando quieres llegar a una posición de poder o de decisión, hay muchas otras cosas que se deben tomar en cuenta. Entonces, una de las cosas es ese equilibrio entre maternidad y la casa y el hogar y el trabajo, el tiempo que lo tienes que dedicar. También las mujeres tenemos que publicar, de acuerdo a algunos estudios, 2.5 más que los hombres para ser consideradas expertas. Como les decía antes, las mujeres nos citan menos. Entonces, ¿qué es lo que implica? Todo esto que les estoy diciendo son puntos, si que ustedes quieren, para ir subiendo de categoría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las mujeres poco a poco vamos perdiendo esos puntos y eso hace que no tengamos la capacidad de seguir subiendo. Otra cosa también es este síndrome del impostor. Muchas de las mujeres deciden no lanzarse. Ustedes saben que ahora tenemos eh, rectoras en dos universidades, las más grandes del país, en Quito y Guayaquil. Y cuando he conversado con algunas de ellas, me han dicho, no es fácil tomar la decisión de lanzarse. ¿Por qué? Porque les decía que el momento que una mujer se pone al frente, el liderazgo femenino no está bien concebido, entonces es mucho más atacada, es mucho más duramente juzgada. Tenemos que ser casi perfectas desde cómo nos maquillamos, cómo nos peinamos, qué nos vestimos, qué decimos. No podemos equivocarnos en un punto porque vamos a ser juzgadas mucho más duro que un hombre. Listo, Doc. Otra pregunta de Michelle Paredes dice, muchas gracias, doctora, por la conferencia. Siempre me ha inspirado y nos pregunta, ¿cómo combatimos el mansplaining en ciencia? Ok, muchísimas gracias, Michelle. Em, Mansplaining. Para aquellos que no saben qué es el mansplaining, es un término que significa explicación de hombre, ¿sí? Entonces, uno de los ejemplos más típicos del mansplaining es cuando eh, los hombres nos hablan acerca de embarazo y lactancia. ¿Sí? Entonces, de pronto tenemos un panel de hombres que está hablando acerca de embarazo. Explíquenme cómo un hombre puede ser experto en embarazo si nunca lo ha vivido. ¿Sí? Entonces, eso es muy común en ciencia, justamente por lo que les contaba anteriormente. Entonces, de pronto, las mujeres tenemos que trabajar mucho en que nuestra palabra, que nuestra voz sea escuchada y que se le dé el mismo valor que un colega. Y eso
es un trabajo súper duro, es un trabajo personal y también un trabajo de equipo, ¿sí? Muchas veces, ¿qué es lo que pasa cuando uno está en una reunión? En una reunión uno da una idea y todos le escuchan y nadie le toma muy en cuenta. Un compañero suyo dice exactamente la misma idea y el resto del grupo va a decir, oh, qué excelente idea, cuando la idea fue dada por una mujer. Entonces, esa también es otra manera de un mansplaining, que de pronto te empieza a explicar o empieza a tomar tu idea, pero como la dice el hombre, tiene mucho más crédito. Entonces, ahí vienen los aspectos de este sesgo, ¿sí? Entonces, es importante que nuestros colegas se den cuenta de lo que están haciendo y que den el crédito a quien ha dado la idea, pero también es el hecho de que las mujeres lo digamos, porque si no lo decimos, las cosas van a seguir siendo igual. Listo, Doc. Otra pregunta tenemos que nos dicen, la equidad es algo complicado. Si hablamos de grupos históricamente vulnerados, deberíamos hablar de indios, negros, grupos LGBTI y no solo de mujeres, como asociaciones estudiantiles. ¿Cómo podríamos incluir todo esto y no solo sesgarnos a un grupo? Esa es una pregunta súper compleja. Como yo les decía al inicio, cuando hablábamos de diversidad, diversidad es un tema muchísimo más amplio, ¿sí? Y también, como les decía, sumamente interseccional. Entonces, nosotros estamos hablando de mujeres en ciencia, pero obviamente si hablamos de mujeres en ciencia indígenas, si hablamos de mujeres en ciencia LGBTI, si hablamos mujeres en ciencia negras, entonces estamos aumentando otras barreras, otros estereotipos, otros sesgos que tenemos que ir rompiendo. ¿Cómo vamos armando eso? Es justamente aprendiendo de nuestros sesgos, como yo les proponía, incluyendo a estos grupos minoritarios en nuestros equipos de trabajo. A veces no es fácil, pero el al menos intentarlo ya es un primer paso, ¿sí? Las universidades también tienen que tratar de incluir en su personal docente, tienen que incluir en su personal administrativo, en sus estudiantes, la mayor cantidad de diversidad. Tomen en cuenta nuestro país, es un país sumamente diverso culturalmente, pero no necesariamente esa diversidad está representada en cada uno de las áreas de nuestra sociedad. Gracias, Doc. Tenemos otra pregunta. Buenas noches, Doc. Muchas gracias por su charla, nos dice Brandon Flores. Y nos pregunta, ¿cuáles son las estrategias que usted ha empleado para superar este reto? Todavía no lo supero, ahí vamos, seguimos en la lucha. Eh, como yo les decía, una de las estrategias, primero es aprender todo el tiempo. Yo no me considero para nada una experta en género. Hemos ido aprendiendo en el camino y no solo yo, hemos ido aprendiendo nuestro grupo de mujeres en ciencias, el de la red de mujeres científicas. Eh, Somos un grupo diverso, somos un grupo que pensamos de manera diferente, tratamos de ser sumamente incluyentes, inclusivas. No siempre es perfecto, pero hacemos y tratamos en la medida de lo posible. Yo creo que eso de escuchar diferentes perspectivas es importante. Otra de las estrategias es esto de la red, el darnos apoyo mutuamente. A mí me ha ayudado muchísimo este proceso de la red en aprender a encontrar mi voz y usar la voz. Y de pronto apoyar a otras mujeres que no necesariamente quieren hablar, pero dicen, bueno, la Claudia va a hablar por mí. No es lo más correcto, ¿sí? Porque cada una de las mujeres tiene que conseguir la voz y utilizarla, porque durante todo este tiempo muchas veces hemos perdido nuestra voz, hemos perdido nuestra opinión. Entonces es importante encontrar esa voz y usarla, ¿sí? Gracias, Doc. Nos preguntan, Diego Silva nos dice, muy acertada la conferencia, felicidades por parte del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. ¿Se han mercado estrategias o un plan de igualdad entre hombres y mujeres actualmente? Nosotros tenemos ciertos planes a nivel nacional, de lo que tengo entendido. Nosotros tenemos un sistema de equidad y de inclusión, en este caso por la crisis sanitaria. Tenemos algunos lineamientos dentro de la educación superior.
Entonces hay muchos reglamentos, igual del CES, eh, tenemos también organizaciones de apoyo a las mujeres, el Ministerio de Inclusión, ¿sí? Entonces, hay diferentes lineamientos, hay diferentes reglamentos, pero lo importante es, y ahí viene un poco, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Porque muchas de estas cosas se quedan en el papel, ¿sí? Entonces, tenemos un montón de reglamentos, tenemos un montón de leyes, pero ¿cuánto de eso realmente se cumple? ¿Cómo yo estoy aportando para que eso cambie? ¿Cómo yo estoy aportando para que mi universidad sea más diversa? Para que mi universidad sea menos sesgada, menos machista, para que mi universidad sea menos homofóbica. Mi grupo, mi familia, mi comunidad. Y para eso tenemos que empezar desde uno. Gracias, Doc. Nos pregunta Ricardo Tello, ¿cómo podemos empezar a formar una cultura inclusiva en un ambiente social como Ecuador, en el que todavía se considera conservadora? ¿Y cómo podemos empezar a educar a las personas en inclusión? Eh, bueno, parte creo que es lo que les contesté antes. Yo creo que el cambio empieza en uno y a partir de uno puede generar formando grupos de personas que piensen de manera similar en estos procesos de inclusión y de diversidad y de esa manera generar estas redes. Hay mucha información, hay mucho apoyo, no solamente dentro del Ecuador, fuera del Ecuador. Hay personas que están trabajando en esto mucho tiempo. Otra de las cosas que les invito es salgan, visiten. Yo sé que en este momento obviamente no podemos salir, no podemos visitar, no podemos viajar, pero en el futuro, cuando más o menos esto se solucione, yo les invito a viajar por nuestro país, a viajar por Sudamérica, a viajar a otras partes del mundo. El viajar y el estar abierto a conocer otras perspectivas, porque eso también es importante. No solamente, como hablábamos de la inclusión, no solamente es tener una persona que esté cerca diferente a mí, sino también estar dispuesto a escucharle y estar abierto a esas otras perspectivas, a aprender de esas otras perspectivas. Porque no saco nada si incluyo a personas, pero nunca les oigo. Para mí no tomo en cuenta esa perspectiva. Entonces también es esa actitud personal de estar abierto a, tanto cuando viajamos, aprender de las culturas y ir aprendiendo y enriqueciendo para ser una mejor persona. Todo, tenemos otra pregunta y es, ¿cómo cree que la educación familiar puede de alguna forma influir en el hecho de que una mujer elija una carrera ligada a la ciencia? Mucho. Hay algunos estudios que demuestran que el contexto familiar y el contexto socioeconómico es súper importante. No es decisivo, eso es importante decirlo, eh, pero sí, tiene que ver un poco cuáles son los estereotipos culturales con los que tú creciste. O sea, si tú todo el tiempo viste un estereotipo, un rol para tu mamá, para tu hermana, para tu tía, para tu abuela, entonces es mucho más fácil seguir ese mismo rol y ese mismo estereotipo. Romper eso no es fácil, pero ahí también está el papel de tu círculo de amigos, está las universidades a donde vas, el colegio donde vas, que te dé la opción de tú ver diferentes perspectivas y diferentes opciones y no solamente una que es la que te dicta, en este caso, tu entorno familiar. Listo. Tenemos una pregunta, nos dice Michelle Jordan. Buenas noches, doctora, y con todos, un saludo desde Bolivia. Me encantó su tema y la verdad, lo que comenta es verdad y es frustrante para una niña joven estudiante y hasta para un profesional no ser tomada en cuenta en sus ideas. ¿Y cuál sería su recomendación para poder tomar el mando? ¿Cuáles serían sus consejos para que nosotras como mujeres podamos ser escuchadas? Nos dice no solo por hombres, sino también por otras mujeres. Bueno, yo creo que muchísimas gracias por la pregunta y muchas gracias desde Bolivia que nos visita. Tenemos, como yo les decía, primero es un cambio personal, el entender, el valorarnos. Muchas veces las mujeres no nos valoramos como
como deberíamos, no creemos en nosotras mismas, entonces eso es sumamente importante. El segundo punto es buscar aliados, independientemente que sean hombres o mujeres, ¿sí? Buscar esos aliados en una reunión, buscar esos compañeros con los cuales tú sabes que en una reunión vas a contar el apoyo. Sería ideal, y nosotros algo que buscamos en la red de mujeres científicas también es generar esta sensación de sororidad, que las mujeres nos apoyemos entre nosotros, porque como ustedes saben, no siempre las mujeres nos apoyamos entre nosotras, que es una pena, pero el apoyarnos entre nosotras es importante, el saber que si mi compañera da una idea, yo le voy a apoyar, ¿sí? Obviamente también puedo ser crítica con ella, pero siempre con respeto, ¿sí? Pero saber que tengo una persona que me va a decir las cosas y que me va a apoyar es sumamente importante. Y eso es lo que buscamos en la red, buscar estos aliados que nos ayuden a tener más mujeres que salgan en los periódicos, que tengan más, que existan más mujeres científicas que sean consideradas en las entrevistas, que den más charlas en los seminarios. O sea, nosotros buscamos aliados, así como son aliados internos, también aliados externos, para de esa manera ir abriendo camino para que otras mujeres en ciencia puedan salir adelante. Listo, Doc, muchas gracias. No sé si tal vez alguien más tiene alguna pregunta que la pueda hacer por el chat o activando. Bueno, si no es así, entonces, Doc, le agradecemos mucho por su participación. Una vez más, ha sido un tema en verdad muy interesante y muy enriquecedor. Le damos las gracias por su participación. También queremos agradecer al grupo AICHE de la EPN, que son los organizadores de este webinar interuniversidades denominado La educación no se detiene, y también a las escuelas auspiciantes, participantes, universidades que son obviamente la EPN, la Universidad San Francisco de Quito, la SPOT, la UCE y la ESP. Y eso sería Chicos, todo. muchísimas gracias. Muchas gracias con todos. Sí, Ujú. Muchísimas gracias, chicos. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Les invito a que visiten la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas. Nosotros estamos abiertas a participar y apoyarles en lo que nosotros podamos desde la red. Como les comentaba, tenemos varios nodos en las universidades, aquellas personas que estén interesadas en participar con nosotros en eventos. Contáctese con las personas que están asociadas a las universidades. Y eso lo pueden ver en nuestra página web y en las redes sociales. Y nuevamente quiero agradecer a todo este consorcio de universidades en la organización de estos eventos que son importantes, de tocar estos temas que no siempre se hablan. Y definitivamente la educación no se detiene, así que seguimos adelante. Muchas gracias, Doc, y muchas gracias a todos los asistentes. Ha sido un gusto tenerles esta tarde y sigan, por favor, participando de las conferencias del día de mañana, que todavía tenemos 3 conferencias del día de mañana. Muchas gracias.